Muy buenos días a todos, bienvenidos a Contacto Directo. Nuestros invitados esta mañana, el ingeniero César Ron Hervas, exasambleísta constituyente en 1997 y en 2008. Con él analizaremos todos los temas alrededor de los problemas políticos con los que cierra la semana el Ecuador. El tema de las mesas de diálogo, la consulta popular y también la forma en la que la Asamblea zanjó el problema del juicio a la judicatura. También estará con nosotros Jesús López Ochoa. Él es el abogado de la familia de María Belén Bernal, con quien analizaremos cuáles son las trabas que se han presentado hasta este momento sobre el proceso en contra de los policías alrededor del caso de femicidio que se ha presentado en esta situación. Vamos a analizar los videos que ha presentado Televistazo en los últimos días y con ellos entender si es que hay nuevos elementos que podrían darle más fuerza y sobre todo velocidad a esta gestión. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Esta semana política se cierra con 3 hechos noticiosos cuyas repercusiones en la gobernanza del país merecen ser analizadas. Hablaremos de los ajustes que la Corte Constitucional hizo al proyecto de consulta popular del gobierno, el fracaso del correísmo y el PSC en el juicio político a los vocales del Consejo de la Judicatura y el cierre de las mesas de diálogo entre Carondelet y las organizaciones indígenas. Para comentar estos hechos nos acompaña desde Guayaquil César Ron, es legislador y ex militante del Partido Social Cristiano. Ingeniero Ron, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, Carlos. Buenos días. Un gusto enorme estar con ustedes esta mañana. Gracias, ingeniero. Buenos días. Usted, que fue un constituyente en 2008 y en 1997, ¿no cree que la Corte Constitucional, al haber retirado del cuestionario de enmiendas las preguntas sobre Fuerzas Armadas en la coordinación de la seguridad y aquellas sobre los cambios de fondo al Consejo de Participación Ciudadana, es restarle condumio a la consulta popular del presidente Lasso? Las dos preguntas son de mucho peso, dada la coyuntura política y la necesidad de orden que tiene el Ecuador, especialmente en materia de seguridad. Y por lo tanto, pues casi queda desarmada la consulta. En materia política, la reforma de la pregunta sexta, la enmienda de la pregunta sexta, perdón, está fácil, porque hay un dictamen de la Corte Constitucional que permite la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, la reducción del tamaño de la Asamblea, la bicameralidad, con elección de 30 nacionales en segunda vuelta, y esto permitiría, sin duda, darle trabajo a la Asamblea Nacional para que asuma sus responsabilidades y lleve adelante una reforma política importante para la gobernabilidad del país. Por lo tanto, el Gobierno Nacional tiene en sus manos el utilizar dictámenes que están en la Corte Constitucional, que han sido favorablemente atendidos, con más de 300.000 firmas ciudadanas y que permitirían al Ecuador ir a una reforma política de fondo, que es lo que necesita el Ecuador para la gobernabilidad. Pero, ingeniero, ¿cuál sería el método? ¿Qué es lo que usted nos está tratando de explicar? ¿Que deberíamos volver los ojos a la Asamblea en función de lo que significó el proceso anterior, el que lideró el grupo alrededor de Julio César Trujillo? Estamos hablando No entiendo cómo podríamos atar esa pregunta del Consejo de Participación toda vez que la Corte Constitucional la quitó del cuestionario de enmiendas. Estamos hablando de una consulta popular y por lo tanto pues le vamos a preguntar al pueblo ecuatoriano qué es lo que quiere. El gobierno planteó 8 preguntas de enmienda. Ahora tendría que plantear 6 preguntas de enmienda y 1 o 2 preguntas de reforma constitucional, de reforma parcial a la Constitución. Después de que el pueblo le dé la orden y la instrucción a la Asamblea Nacional, no le queda más a la Asamblea Nacional que llevar adelante esta reforma política. Por eso, insisto, está el camino allanado, porque existe ya un dictamen favorable de la Corte Constitucional que permitiría hacer la reforma política. Y en este otro caso de las Fuerzas Armadas también. Pero entonces, ¿qué habría que hacer primero? ¿Tendríamos que pedirle a la Asamblea que avance el trabajo o a través de una pregunta más bien declarativa en la consulta popular obligarle a la Asamblea a que del trámite que usted mantiene? El Gobierno Nacional es el que ha tomado la iniciativa de la consulta popular. Le corresponde al Ejecutivo, basado en el dictamen favorable de la Corte Constitucional, ahora que viene la elaboración de las preguntas, plantear una pregunta de reforma política. Esta pregunta de reforma política parcial a la Constitución, que después de la consulta popular tiene que ir a la Asamblea,
es importante para poder buscar la gobernabilidad que el país ansía. La reducción de la Asamblea Nacional, la bicameralidad y la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana son fundamentales para la gobernabilidad del país. Entonces, ¿usted sí encuentra en Lasso todavía una capacidad de tener una salida audaz al atolladero político que vive? Porque me daba la sensación de que con el reciente dictamen de la Corte Constitucional, la consulta popular se apagó. El único tema más o menos relevante iba a ser el de la Fiscalía y el de la extradición. El gobierno tiene en sus manos la solución. Así es que el presidente Lasso lo que tiene que asumir es la responsabilidad de hacer los cambios necesarios para buscar la gobernabilidad del país. Por eso, insisto, está fácil. Tiene un dictamen de la Corte Constitucional favorable de hace 2 años, que lamentablemente en el 2021 la Asamblea Nacional pasada lo negó. Y por lo tanto hay que retomar este tema, porque uno de los temas de fondo del Ecuador es cómo hacemos para buscar una gobernabilidad. Y el Ecuador tiene que construir democracia. Democracia que a través de una consulta popular, el pueblo ecuatoriano, que es el mandante, le va a ordenar a la Asamblea Nacional que lleve adelante la reforma aprobada por el pueblo ecuatoriano. Perfecto, bien, ahora cambiemos un poco de tema, veamos cómo el gobierno replantea un poco esta estrategia de consulta popular. Ingeniero Ron, como legislador en varios periodos, ¿qué lecciones nos deja en el país el largo juicio político contra el Consejo de la Judicatura? Mucho manoseo, lamentablemente, y esa es parte de las leyes y las reformas que se tienen que hacer en el Ecuador. Muchos analistas políticos analizan seriamente la necesidad de eliminar el Consejo de la Judicatura o darle otras funciones de tipo claras, administrativas dentro de la función judicial, no de decisiones como las que están tomando el día de hoy, que en este conflicto de intereses lo único que generan es un bloqueo a la justicia. Por lo tanto, pues hay que analizar seriamente también en una reforma para que este Consejo de la Judicatura funcione como tiene que funcionar administrativamente dentro de la justicia ecuatoriana y no tomándose otras atribuciones que no le corresponden. Entonces, desde su punto de vista, debían haber sido censurados los actuales vocales y con ello debió haberse impuesto la tesis del correísmo, del Partido Social Cristiano y en buena medida la del presidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela. No estoy de acuerdo con la censura, estoy de acuerdo con la eliminación dentro de un proceso claro, transparente, que permita establecer dentro de una reforma que se tiene que hacer a la Constitución, las funciones claras, las nuevas funciones claras de ese Consejo de la Judicatura que hoy no las tienen. Entonces aquí lo que hemos visto en estas últimas semanas es una lucha por ese botín político, de ver quién controla la justicia, quién controla el Consejo de la Judicatura, y eso no puede estar en manos de ningún partido político. Estas cosas tienen que quedar perfectamente claras en el país. Hemos visto la necesidad de que se tienen que hacer reformas y establecer claramente las funciones para que no se cruce las funciones del Consejo de la Judicatura con las funciones que tiene que tener la justicia, los jueces y la Corte de Justicia. Entonces, ¿usted cree que a través de este proceso de juicio político, el correísmo y en gran medida el Partido Social Cristiano querían nuevamente meterle la mano a la justicia, querían nuevamente controlar el sistema judicial a través del descabezamiento de los actuales vocales de la Judicatura? ¿Esa era la agenda que estaba detrás del juicio político, ingeniero? Técnicamente, si se hubiera censurado al Consejo de la Judicatura, lo que corresponde de acuerdo a la ley y a lo que está vigente es que los suplentes, los alternos, asuman sus funciones. Y entonces, claro, habrá que ver en los cuadros, ¿no?, quiénes son los alternos a los que les correspondería asumir estas funciones. La lucha que hay en la Asamblea Nacional por el control político es clara, es evidente, y no de ahora, de hace mucho tiempo. Ingeniero Ron, ¿qué es lo que busca esa Asamblea ahora? La Asamblea Nacional ahora tiene otra composición. La Asamblea Nacional ahora está tratando de lavarse la cara, ¿no? Y entonces ha iniciado unas mesas de diálogo para buscar salida a proyectos importantes que se necesitan en el país. Entonces ya hubo la primera mesa de diálogo con la reevaluación o rediseño de la ley importante de inversiones, que regresa al Ejecutivo para que venga el proyecto de ley. Bueno, hay que ponerse a trabajar si es que verdaderamente quieren trabajar en reformas en beneficio del país en este sentido. Pero la Asamblea Nacional durante todo este tiempo lo único que ha estado es de espaldas al pueblo ecuatoriano, en una lucha encarnizada por el poder,
por tener control de las distintas funciones del Estado, por tener control del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por tener acceso ¿a qué? A fiscalías, a contralorías, a superintendencias, y eso no se puede permitir. ¿Usted le cree a Virgilio Saquicela? ¿Perdón? ¿Usted le cree a Virgilio Saquicela en este espíritu genuino de avanzar en unas mesas de diálogo? Esperemos, esperemos. Tengo mis dudas, porque detrás de todo esto siempre está este fantasma, ¿no es cierto?, de querer tumbar al gobierno, que ha sido claro y evidente también durante todo este proceso de la Asamblea y también de los que calientan la calle, que están en las mesas de diálogo con el gobierno nacional. Entonces, los que calientan la calle también tienen control indirecto de la Asamblea Nacional. Así que los objetivos políticos tienen que ser claros en el país. Aquí no nos van a engañar a los ecuatorianos. Y por otro lado, tenemos que dejar de ser ingenuos, porque en política la ingenuidad puede costarle muy caro al país. Bueno, ese mensaje habría que darle al gobierno del presidente Lasso, que se ha vanagloriado en algunos momentos de ser ingenuo. Pero bien, vamos ahora al otro factor de desestabilización política del país o de estabilidad política. No sé cómo evaluarlo, ingeniero, luego del cierre de las mesas de diálogo. ¿Hay o no hay existencia de acuerdos, sobre todo en la focalización del subsidio a los combustibles, que sería la piedra angular de este proceso de conversaciones? Lamentablemente las mesas de diálogo son nuevamente un fallido intento por buscar acuerdos en el país. Y digo que son un error porque no fueron convocadas para buscar un acuerdo nacional todos los sectores de la sociedad ecuatoriana. Y me refiero a los sectores afroecuatorianos, a los cholos, a los montubios, a los microempresarios, a los artesanos, a las pequeñas empresas y a los sectores grandes de la economía también. Era la oportunidad histórica para el país de buscar un acuerdo nacional que permita al Ecuador ponernos de acuerdo y salir adelante y no estar pensando cada vez que no me dan lo que yo quiero, nos vamos a las paralizaciones. Paralizaciones que le han costado en el 19 y en el 22 $4.000 millones al país, que quién los paga. Así es que mesas de diálogo que no han sido aprovechadas como tenían que ser aprovechadas para buscar un acuerdo nacional. ¿Del gobierno? ¿El gobierno no diseñó un buen esquema de mesas de diálogo? Entonces hay que responsabilizarle por esta oportunidad perdida. A las mesas de diálogo le metió la CONAIE. Este es un trabajo que ha tenido el gobierno con la CONAIE. La CONAIE no representa a todos los ecuatorianos. La CONAIE es un sector importante, minoritario del país, pero no representa a todos los ecuatorianos. Por lo tanto, al ser únicamente un sector del país, importante por cierto, pero minoritario, no está representado el resto del Ecuador. Por eso insisto, se perdió la oportunidad histórica de buscar mesas de diálogo con la participación de todos los ecuatorianos para tener un acuerdo nacional que permita salir adelante al país, tener reglas de juego claras y que no paralice más al Ecuador, porque el Ecuador en las condiciones que se encuentra lo que necesita es más trabajo, más Pero producción, el gobierno ha dicho inversiones, que va a seguir dialogando. etcétera. El gobierno ha dicho que va a seguir dialogando con mujeres, con afrodescendientes, con empresarios en las próximas semanas. ¿Ese es un mecanismo que sustituye la preocupación que tiene usted sobre la oportunidad perdida? Mire, hubiera sido bueno que nos escuchemos todos, porque tener mesas aisladas o conversaciones aisladas con los distintos grupos económicos, sociales y políticos del país, sí, es importante conversar. Pero hoy era la oportunidad de sentarnos todos en una mesa y buscar acuerdos nacionales para la gobernabilidad. Perfecto. Insisto, Ingeniero, que se ha perdido la oportunidad histórica de tener un acuerdo nacional que no lo tenemos el día de hoy. Bien, y los sectores indígenas cuestionan que el Estado se oponga a dar beneficios a los sectores productivos y campesinos, los pequeños me refiero, cuando mantiene precios diferenciados de los combustibles para el sector camaronero. Usted que conoce este sector, ¿cree que merece un subsidio de combustibles los camaroneros, los pesqueros, y ser tan y escatimar tanto con los sectores campesinos y más desprotegidos del país? Esa ha sido la visión de la CONAIE al menos. Lamentablemente la CONAIE no conoce la realidad del país. Por eso fíjese usted lo importante de tener estos acuerdos nacionales, estos diálogos abiertos, para enterarnos lo que pasa en otros sectores importantes de la economía. El sector camaronero hoy va a generar $7.000 millones de divisas. Es un sector que genera cientos de miles de plazas de trabajo en este país donde no hay trabajo. Es un sector que paga impuestos a la economía nacional y que sostiene la economía nacional, al igual que el sector pesquero.
este año pesca y camarón van a llegar a 8.500, 9.000 millones de dólares de exportaciones. Casi el 50% de las exportaciones Por lo tanto, privadas del ¿merecen Ecuador. subsidio a los combustibles, ingeniero Ron? Por lo tanto, ¿merecen subsidio a los combustibles del sector camaronero y pesquero por esa función productiva y de empleo? En un país caro que tiene costos elevados, estos son pequeñas ventajas comparativas que tienen estos sectores para ser competitivos en los mercados internacionales. Así es que hay que buscar alternativas. El sector camaronero, por ejemplo, están buscando alternativas de tener energía eléctrica de poste que llegue hasta las camaroneras que el día de hoy no llegan y que tienen que utilizar generadores y utilizar combustible fósil para poder tener energía para el bombeo y tener estas producciones que han crecido de una manera impresionante en beneficio del país. Bajo ese argumento, ingeniero Leonidas Sisa le va a decir que los agricultores, los pequeños campesinos dan de comer a la sociedad completa, generan una suerte de soberanía alimentaria que ellos también necesitan tanquear sus tractorcitos. Entonces, ahí tendríamos entonces la mirada de un subsidio a los combustibles básicamente de un enfoque productivo. ¿Eso sería lo correcto? El subsidio focalizado es bueno y los subsidios en economía son utilizados justamente para ayudar a levantar un sector específico dentro de la economía. En el caso que estamos conversando, Carlos, que usted me pregunta por el subsidio de dos sectores importantes, de pesca y camarón, yo le he dado una respuesta. Ahora usted me pregunta si es que hay que darle un subsidio al sector agrícola en los combustibles, yo le digo que sí, porque los subsidios son herramientas económicas importantes que sirven para levantar, impulsar sectores importantes de la economía de un país. Países desarrollados como Estados Unidos y Japón dan subsidios a su agricultura, dan subsidios a los arroceros, dan subsidios a sectores importantes de la economía que necesitan levantar en beneficio de la sociedad. Por lo tanto, no es un cuco el subsidio es una herramienta económica que bien llevada, focalizada adecuadamente, sirve para el desarrollo económico-social de un país. Bien, ingeniero César Ron, gracias por habernos acompañado en Contacto Directo. Que tenga un buen fin de semana. Encantado. Volvemos con Jesús López, abogado de la familia María Belén Bernal. Un mes ha transcurrido del crimen y aunque hay varios elementos y confesiones, el caso parece que empieza a dilatarse. Ya regresamos. Los videos que en exclusiva reportó nuestro noticiero Televistazo sobre las condiciones en las que el teniente Germán Cáceres, la cadete Jocelyn Sánchez y María Belén Bernal ingresaron a la escuela de policía en Puzuquí la noche del femicidio dan muestra de la serie de ligerezas e irregularidades con las que esa institución toleró y procedió en aquel triste 11 de septiembre. Un mes después de esos hechos, las investigaciones no van a la velocidad esperada y el paradero de Germán Cáceres, principal sospechoso del femicidio, se desconoce. Por eso está con nosotros Jesús López, abogado de la familia Bernal. Doctor, buenos días. Muy buenos días, un gusto estar en este espacio informativo. Doctor, en ecuavisa.com, el portal electrónico oficial de nuestro canal, hemos contabilizado por lo menos 5 aspectos a observar, entre los exteriores y el control mismo de la garita de la escuela superior la noche que fue asesinada María Belén Bernal. ¿Cómo reacciona la familia ante estos videos difundidos por Televistazo? Bueno, yo debo indicar que nosotros conocíamos ya esta información. Son alrededor de 40 videos los que se encuentran actualmente siendo explotados en la instrucción fiscal en curso. No obstante, desconocíamos que también en el proceso administrativo tenían esta información y pues cuando obviamente los transmitió Ecuavisa, nos quedamos nosotros un poco también admirados, pues se suponía que esta información era reservada, en todo caso en el proceso penal que se lleva a cabo. Pero efectivamente, lo que se corrobora con los videos es que Germán Cáceres, la noche de los hechos, se encontraba en estado etílico y es más, se observa la negligencia total por parte de la Policía Nacional, quien permitió el ingreso de Germán Cáceres a dicha institución en ese estado etílico. Sí, o sea, lo que queda claro es que ningún protocolo se respetó al dejar entrar al teniente Cáceres, como usted dice, en aparente estado etílico. Sabíamos que al frente a pocos metros de la entrada a la garita, él incluso comete una serie de impericias al ingresar a la garita, se le cae la moto, da una vuelta en U, se mete en contravía. O sea, esa era razón suficiente para que el señor
no puede entrar, es verdad, a la escuela ese momento. Sí, por supuesto. A ver, hay que recordar que esa noche el señor Germán Cáceres se encontraba de oficial de guardia, es decir, estaba al mando de todos los que estaban de guardia. Él realizó el relevo y no obstante el señor Orbe, quien era el guardia saliente, no hizo ninguna observación al respecto. Él ha indicado incluso que no se percató del estado de ebriedad de Germán Cáceres, no obstante que es evidente en los videos que él 2 veces se cae de la motocicleta, no la puede levantar justo al frente de la escuela. Casi lo matan en la calle, casi lo matan, abogado. Efectivamente, casi desarrollado. Pero más grave de esto aún es que las personas que relevan la guardia y que era parte del equipo con Germán Cáceres tampoco hacen observación alguna y cumplen las órdenes de Germán Cáceres en estado de ebriedad. Dejan ingresar a personas sin respetar los protocolos, dejan ingresar a personas vestidas de civil sin que pertenezcan a la institución y más grave que eso, llega también un vehículo posterior al quien le rinden honores. Es decir, ahí se encontraba un oficial de alto rango. ¿En cuál vehículo dice usted? En un vehículo blanco que ingresa con posterioridad de que Germán Cáceres ya se encontraba en la institución. Ya, eso quiere decir entonces, o sea, usted dice que la persona que está en ese vehículo es parte o es cómplice de lo ocurrido. ¿Esa es su hipótesis? No, no lo estamos diciendo. Es más, nosotros hemos llamado a versiones a oficiales, entre los que se encuentran generales, coroneles, tenientes, y tenemos esas versiones a ser receptadas hasta el 16 de noviembre. Tenemos fechas sucesivas de estas versiones y ahí vamos a continuar esclareciendo estos hechos. Pero, o sea, usted no descarta nada ni tampoco lo puede afirmar hasta el momento sobre la presencia de ese auto blanco con honores al oficial que lo manejaba. Exactamente, estamos nosotros esperando que las investigaciones continúen y en el momento que tengamos algo certero, pues adoptaremos los correctivos. Es que me parece gravísimo que usted hable de un oficial superior que está en ese momento cuando vemos que estas evidencias difundidas por Televistazo se complementan con la confesión del comandante de la policía, general Fausto Salinas, en la comisión legislativa que investiga el caso y quien reconoce los excesos cometidos en la escuela, como las botellas de licor y aparentes borracheras. No sé si tenemos un video que lo podemos poner como para darle contexto a lo que estoy preguntando. Pero se encontraron o no, comandante, botellas de licor. Se encontraron algunas botellas ahí. ¿Sabe usted que es obligación de la Policía Nacional responder sin demora a la violencia de género y violencia de hogar? Así es. Por favor, indique si la Policía Nacional cumplió con esta obligación internacional. No cumplió la persona que estaba ahí. Abogado. Sí, bueno, efectivamente las declaraciones del señor comandante general Fausto Salinas hay que tomarlas continuo. Sí, vamos a llamar también a que rinda versión en la fiscalía el señor comandante general Fausto Salinas. Pero más grave de lo que ha indicado el señor Fausto Salinas, yo les debo recordar que las investigaciones en torno al paradero de Germán Cáceres son reservadas inclusive para los abogados, para la víctima, la señora Elizabeth Otavalo, y no obstante el señor comandante Fausto Salinas ha hecho públicamente difusión de la información reservada, pues efectivamente yo creo que él está poniendo de alerta inclusive a Germán Cáceres y esto podría provocar su desplazamiento. O sea, las presiones políticas y mediáticas alrededor del general Salinas de saber qué mismo ocurrió con Germán Cáceres, donde la policía, más que mostrar resultados, lo que se ha convertido básicamente es una simple informadora de cómo se fugó el señor, no debían haberse hecho públicas. ¿Eso es lo que usted nos señala? Exactamente, eso es lo que yo le estoy indicando. Sí, la presión, no nos olvidemos que el señor presidente de la República le había dado inclusive un ultimátum al señor comandante general. Yo creo que en virtud de esta presión, pues él difundió esta información de uso restringido. Sí, pero yo no puedo indicar que él esté colaborando o haya colaborado en la fuga de Cáceres. Lo que sí le puedo indicar también en este espacio, aprovechando la oportunidad, es que salvándose el pellejo, quizás él. Sí, pero desde el inicio hubo negligencia por parte de la Policía Nacional. Miren, el día 12 de septiembre se encuentra la cartera de María Belén Bernal con sus pertenencias, su celular, en el bloque 3 donde dormían los oficiales, y esta información no se puso en conocimiento de la Fiscalía General del Estado, sino hasta el día 14. Eso es una negligencia gravísima por parte de la Policía Nacional. ¿Y qué está ocurriendo en este momento? ¿Cómo podemos evaluar, señor abogado, y usted como jurista, el avance de estas investigaciones? Porque tenemos solo a la cadete Jocelyn detenida. Tenemos una serie de gente que omitió protocolos, que fue irresponsable, y a esas personas no les ha pasado nada. ¿Qué pasa ahí?
Ya, a ver, nosotros tenemos todavía 93 días pendientes de instrucción fiscal. Como le indiqué, tenemos versiones de oficiales hasta el día 16 de noviembre. ¿Por qué las versiones? Porque en los informes que ha pasado la Policía Nacional existen entrevistas muy ligeras, de forma muy general, donde no dan detalles. Nosotros con las versiones queremos preguntar, interrogar a estas personas para que nos den más detalles y pues llegar a determinar si existió o no participación de más personas en el evento lastimosamente ocurrido en contra de Belén Verdad. Pero, o sea, la misma policía ha reconocido que hay toda una cadena de mando improvisada que le sirvió al señor Cáceres para que él ingrese en las condiciones en las que lo hizo y luego, bueno, dejar ingresar a esas dos personas. No son pruebas suficientes como para haber ya detenido desde el señor que está en la garita y el resto de personas que participaron en eso y tenerlas en la misma circunstancia que está Jocelyn S., por ejemplo. A ver, yo tengo entendido que existe un proceso administrativo sancionatorio en contra de estas personas, sí. Pero interno, doctor, me refiero sí. a estar con prisión preventiva. Sí, en el proceso penal realmente hay que ser cuidadoso con quién se los aplica. El proceso penal es demasiado grave, se restringe la libertad de las personas y nosotros queremos ejercerlos con absoluta responsabilidad. Es que, doctor, lo que están diciendo es solo una mujer es la que está detenida y el resto está libre o está esperando sanciones administrativas. ¿Ahí no hay una distorsión? Yo creo que no existe distorsión, las investigaciones están avanzando, ¿sí?, de forma prolija y pues nosotros en el momento oportuno, una vez que tengamos información concreta, pues solicitaremos de ser necesario las vinculaciones de las personas que ameriten. Finalmente, o sea, ya, y en este paso de las investigaciones y del proceso que ustedes están realizando, ¿han podido seguir de cerca la cadena de omisiones y de negligencias que también se cometieron en la Fiscalía? Bueno, me refiero al señor que le tuvo 8 horas a Cáceres rindiendo versiones y no se le prendió el foco de dejarlo detenido unas horas más o unos días más hasta entender qué pudo haber ocurrido con María Belén Bernal, tomando en cuenta que la mayoría de casos de femicidio, de violencia de género, las producen sus propias parejas. O sea, ahí hay un desconocimiento total de lo que debería procederse. Ok, yo considero que en primer inicio, en instancia, las actuaciones de la Fiscalía General del Estado fueron adecuadas. La Fiscalía retuvo 8 horas a Germán Cáceres conforme le faculta la ley, pero no puede extralimitarse más allá, porque para que una persona se mantenga detenida hay que solicitar la autorización del juez. Y para requerir la autorización del juez hay que hacerla con elementos, con indicios que realmente den muestra de que esta persona es responsable de un hecho delictivo. Y eso no tenía la Fiscalía, sino hasta el día 14, cuando se emitieron los informes por parte de la Policía Nacional. Dio 2 versiones contradictorias ante el mismo fiscal, o sea, no creo que ahí sí había unas omisiones que cometió la Fiscalía. Ya, pero a ver, sí, brevemente. No existieron 2 versiones, existió una sola versión de Germán Cáceres, la otra es una entrevista que le realizó la agente investigadora, pero también llegó tarde a la Fiscalía, no fue puesta a consideración de la Fiscalía en el acto. Bien, estas son algunas de las reflexiones del doctor Jesús López, abogado en el caso Bernal. Gracias por estar en Contacto Directo. Un gusto, buen día para todos. Así cerramos una semana más de entrevistas con los temas de actualidad en Contacto Directo. El domingo los espero en Políticamente Correcto para evaluar la estrategia de seguridad del gobierno de Guillermo Lasso. Lenin está de vuelta el lunes. Un buen fin de semana.